Bienvenidos a mi canal. Yo soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y es que tenemos un tema muy jugoso, un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. El título lo dice todo, Demet revela todo sobre Khan, declaración impactante que nadie esperaba oír. ¿Listos para la bomba? Porque yo sí. Antes de empezar, rapidito y para los que son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se pierden ninguno de los chismecitos, análisis y opiniones que les traigo cada semana. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, a lo que vinimos. Khan Yaman. Ese nombre que resuena en el mundo del espectáculo, ese hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su carisma, su físico, ¡ay, Dios mío! Y su talento actoral, Khan se ha convertido en uno de los actores turcos más populares del momento. Y como suele pasar con las estrellas, hay una gran dosis de misterio que lo rodea. Los rumores, las especulaciones, las noticias a medias, todo un cóctel. Pero hoy, amigos, no les voy a hablar de rumores. Hoy vamos a hablar de la verdad, o al menos de una verdad que Demet Özdemir, su expareja y CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci Kuş Pájaro Soñador, ha decidido revelar. Y créanme, la declaración es explosiva. Para entender el contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos la época dorada de Erkenci Kuş. La química entre Demet y Khan era innegable. La pantalla ardía con cada escena, con cada mirada, con cada roce. El público, por supuesto, enloqueció. Todos querían que la magia de la ficción se trasladara a la vida real. Los rumores de romance entre los dos actores eran constantes, y alimentaban aún más el fervor de los fans. Durante la serie, las especulaciones sobre una relación amorosa entre Demet y Khan estaban por todos lados. Se hablaba de citas secretas, de gestos románticos, de viajes juntos. Las redes sociales hervían con fotos, vídeos y análisis de cada interacción entre ambos. ¿Era real? ¿Era solo una estrategia de marketing para la serie? La pregunta estaba en boca de todos. Los foros de fans, las cuentas dedicadas a la pareja en Instagram y Twitter, todo era un hervidero de teorías y análisis. Se creaban pruebas de su amor, se diseccionaban cada mirada, cada gesto, cada palabra. La pasión por Sanem y Khan, los personajes que interpretaban, se había desbordado en la vida real, y los fans, ávidos de romance, querían creer que la magia de la pantalla era auténtica. Y en medio de toda esta vorágine, Demet y Khan mantuvieron un silencio prudente. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente la relación. Se limitaron a sonreír, a decir que eran buenos amigos, a dejar que la gente especulara. Una estrategia inteligente quizás para mantener el interés del público y, por qué no, también para proteger su vida privada, que en esos momentos se había convertido en el centro de atención. Es importante recordar que en Turquía, la vida de las celebridades es seguida de cerca por los medios de comunicación y los fans. Los paparazzi acechan, los rumores vuelan y la presión por mantener una imagen pública impecable es constante. Después Erkenci Kuş llegó a su fin. Y con el final de la serie, la atención sobre la supuesta relación entre Demet y Khan disminuyó, pero no desapareció por completo. Cada cierto tiempo surgían nuevos rumores, nuevas especulaciones. La gente seguía preguntándose qué había pasado realmente entre ellos. Los paparazzi seguían al acecho buscando la foto que confirmara, o desmintiera, la existencia de un romance. Las revistas del corazón seguían especulando sobre su posible reencuentro, sobre sus nuevas relaciones y sobre la posibilidad de que volvieran a trabajar juntos. La vida de ambos actores continuó. Khan se centró en su carrera, viajando por el mundo, participando en nuevos proyectos. Después del éxito de Erkenci Kuş, Khan Yaman se convirtió en un fenómeno internacional. Participó en series italianas, se convirtió en imagen de marcas de moda y viajó por todo el mundo, recibiendo el cariño de sus fans. Su físico escultural y su carisma lo catapultaron a la fama, pero también le generaron una mayor exposición mediática y una presión constante por mantener una imagen pública impecable. Demet también siguió adelante protagonizando otras series, consolidando su carrera como actriz. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, participando en series como Doğduğun Evderindir, Naciste en Casa de Destino, que también tuvo un gran éxito. Se mantuvo fiel a su país y a su público, construyendo una sólida carrera basada en su talento y su dedicación.
Pero, ¿qué pasó con ese supuesto romance? ¿Qué pasó con esa química innegable que veíamos en pantalla? ¿Por qué nunca se concretó la relación? La respuesta a estas preguntas, que durante años han atormentado a los fans de Erkenci-Kus, por fin ha sido revelada. La respuesta, amigos, la tenemos ahora. Y la respuesta viene directamente de Demet. Hace poco, Demet Özdemir concedió una entrevista. Una entrevista que sin duda marcará un antes y un después en la percepción que tenemos de la relación entre ella y Can. Una entrevista en la que Demet finalmente decidió abrir su corazón y revelar la verdad. Y les aseguro lo que dijo, nadie se lo esperaba. Durante la entrevista, Demet fue preguntada directamente sobre su relación con Can. Y en lugar de esquivar la pregunta como había hecho en el pasado, decidió ser honesta. Con una sonrisa, pero con una sinceridad que se notaba a leguas, Demet comenzó a hablar. Primero aclaró que sí, hubo una conexión especial entre ellos durante la grabación de Erkenci-Kus. Una conexión que trascendía lo profesional, una química que iba más allá de las cámaras. Confirmó que se sentían atraídos el uno por el otro, que disfrutaban mucho de su compañía, que se llevaban muy bien. Describió esa conexión como algo mágico, algo que se sentía en el ambiente, algo que se veía en la pantalla. Recordó las risas, las complicidades, los momentos de tensión y la intensidad de las escenas que compartieron. Pero, y aquí viene el giro, Demet explicó que esa conexión, esa química, no se tradujo en una relación sentimental formal. Reveló que si bien hubo sentimientos, si bien hubo atracción, nunca llegaron a ser novios. La explicación de Demet fue clara y concisa: hubo atracción, hubo cariño, pero nunca llegamos a formalizar una relación. Éramos muy jóvenes, estábamos muy expuestos y la presión del entorno, de los medios, de los fans, nos impidió dar ese paso. ¿Cómo? ¿Que no fueron novios? Después de todo lo que vimos, después de todas las especulaciones. Sí. Así es. Demet confirmó que aunque se gustaban, aunque había algo especial entre ellos, nunca dieron el paso de formalizar una relación amorosa. Los fans, que durante años habían soñado con la pareja perfecta, se sintieron desconcertados, algunos decepcionados, otros comprensivos. La realidad a veces dista mucho de la ficción. Y aquí es donde la declaración se pone realmente interesante. Demet explicó el porqué de esta situación. Y según ella, el principal motivo fue la presión mediática. Demet contó que la atención constante de los medios, los rumores incesantes, las especulaciones sobre su relación, el escrutinio público, todo eso, según ella, fue un factor determinante para que la relación no prosperara. Dijo que la presión era tal que les impidió conocerse realmente, les impidió construir una relación sólida y estable. La exposición mediática, que en un principio podría parecer beneficiosa para la promoción de la serie, se convirtió en una losa que dificultó el desarrollo de cualquier sentimiento. Según Demet, la constante intromisión de los medios, la necesidad de complacer a los fans, el miedo a ser juzgados, todo eso los alejó, en lugar de acercarlos. Dijo que se sentían observados, que cada movimiento era analizado, que la espontaneidad y la naturalidad se perdieron por completo. La presión de tener que mantener una imagen perfecta, de no cometer errores, de no decepcionar a los fans, les impidió ser ellos mismos y construir una relación genuina. Y como resultado, la relación, que pudo haber sido, se quedó en la nada. Se quedó en una amistad especial, en una química innegable, en un recuerdo agridulce, pero no en un romance consumado. Un romance que para muchos era inevitable. Pero la revelación de Demet no terminó ahí. También habló sobre la personalidad de Can, sobre sus fortalezas y debilidades. Y aunque no entró en detalles específicos, dejó entrever que las personalidades de ambos, en algunos aspectos, eran incompatibles. Dijo que Can es una persona muy intensa, muy apasionada, muy dedicada a su trabajo. Y si bien admira esas cualidades, también reconoció que a veces esa intensidad podía resultar abrumadora. Según ella, Can es una persona muy entregada, que lo da todo en todo lo que hace, pero que a veces puede ser un poco dominante. Demet describió a Can como un hombre con una gran energía, un hombre que vive la vida con pasión, pero que también necesita tener el control. Demet también habló sobre su propia personalidad. Dijo que ella es una persona más tranquila, más reflexiva, que necesita su espacio y su libertad. Y según ella, estas diferencias de personalidad fueron otro factor importante que impidió que la relación prosperara.
Demet se definió como una persona que valora su independencia, que necesita tiempo para sí misma y que prefiere las relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. En resumen, la declaración de Demet fue una bomba. Reveló que si bien hubo una conexión especial con Khan, nunca llegaron a ser novios debido a la presión mediática y a ciertas incompatibilidades de personalidad. La honestidad de Demet al revelar la verdad ha sido muy valorada por sus seguidores y por el público en general. ¿Y qué implicaciones tiene esta declaración? Pues en primer lugar, nos da una nueva perspectiva sobre la relación entre Demet y Khan. Nos muestra que detrás de la química innegable que veíamos en pantalla, había una realidad mucho más compleja, mucho más difícil. Nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. También nos hace reflexionar sobre el impacto de la fama y la exposición mediática en las relaciones sentimentales. Nos demuestra que a veces la presión del mundo exterior puede ser tan fuerte que impide que las personas se conozcan realmente y construyan una relación sólida y estable. La necesidad de complacer a los fans, de mantener una imagen pública impecable, de evitar los escándalos, puede llegar a ser abrumadora y puede dificultar el desarrollo de cualquier relación. Además, la declaración de Demet nos muestra la importancia de la honestidad y la transparencia. Demet decidió hablar, decidió revelar la verdad, y eso, sin duda, le da credibilidad y la hace aún más cercana al público. Su valentía al hablar de un tema tan delicado ha sido aplaudida por sus seguidores y ha generado un debate sobre la vida de las celebridades y el impacto de la fama en las relaciones sentimentales. ¿Y qué piensa Khan sobre todo esto? Pues hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto. No ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Demet. Es probable que, como siempre, prefiera mantener un perfil bajo y no entrar en polémicas. Es conocido por su discreción en cuanto a su vida privada, y es probable que prefiera no comentar las declaraciones de Demet. Sin embargo, los fans esperan ansiosamente su reacción. Pero lo que sí es cierto, es que esta declaración de Demet ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Los fans, por supuesto, han reaccionado de diversas maneras. Algunos se han sentido decepcionados, otros han entendido la situación, otros han expresado su apoyo a Demet. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de análisis y de opiniones sobre la declaración. Se han creado hashtags y trending topics relacionados con el tema, y la conversación sobre la relación entre Demet y Khan sigue siendo muy activa. Y lo más importante, esta declaración ha dejado claro que la vida de las estrellas no es tan perfecta como parece. Que detrás de la fama y el glamour, hay personas con problemas, con miedos, con contradicciones, y con relaciones que a veces no llegan a buen puerto. Nos recuerda que las celebridades también son seres humanos, con sus propias vivencias y sus propios desafíos. La declaración de Demet, además de revelar la verdad sobre su relación con Khan, nos invita a reflexionar sobre la idealización de las celebridades y sobre la presión que sufren por mantener una imagen pública perfecta. Nos recuerda que las relaciones sentimentales son complejas, y que la fama y la exposición mediática pueden ser un factor determinante en su desarrollo. En el contexto de la industria del entretenimiento turca, donde la vida privada de los actores es seguida de cerca, la declaración de Demet es un acto de valentía y sinceridad. Rompe con el silencio y la evasión que suelen acompañar a las relaciones entre celebridades y ofrece una perspectiva más humana y realista. En el futuro es probable que la relación entre Demet y Khan siga siendo objeto de especulaciones y de interés por parte de los fans. Sin embargo, la declaración de Demet ha puesto fin a la ambigüedad y ha aclarado la situación, aunque sea a medias. La verdad, aunque a veces dolorosa, siempre es necesaria. La declaración de Demet ha abierto un debate sobre la salud mental de las celebridades y sobre el impacto de la fama en sus vidas personales. La presión constante de los medios, el escrutinio público y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden generar estrés, ansiedad y depresión. Es importante recordar que las celebridades también son seres humanos con sus propias vulnerabilidades y que necesitan apoyo y comprensión. En resumen, la declaración de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman es un acontecimiento importante en el mundo del espectáculo. Revela una verdad inesperada, nos invita a reflexionar sobre la fama y las relaciones sentimentales y nos muestra la importancia de la honestidad y la transparencia. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la impactante declaración de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman. Hemos descubierto una verdad que nadie esperaba oír. Y espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido.
Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por haber escuchado mis análisis y opiniones. Su apoyo es fundamental para mí. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la declaración de Demet? ¿Estaban sorprendidos? ¿Qué opinan sobre la presión mediática en las relaciones sentimentales? ¿Creen que Khan reaccionará a las declaraciones de Demet? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios, sus preguntas y sus reflexiones. Me encanta leerlos y responderles. No se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que cada semana les traigo nuevos chismecitos, análisis y opiniones sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y gracias por ser parte de esta comunidad.